Muy buenas, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Tal y como le decíamos hace solamente unos segundos, vamos a comenzar con el tema de Venezuela. Realmente lo que está pasando en Venezuela en estos momentos desde hace mucho tiempo es una de esas cosas que uno nunca se imagina que van a pasar, pero lamentablemente pasan y uno no se las puede ni siquiera explicar. Tenemos para abordar ese tema en el día de hoy pues a Herbert Torres, es especialista de América Latina de Gallup. Herbert, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer tenerte en el programa. Igualmente un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Al contrario, a ti. Está también con nosotros María Eugenia Pardo, aquí en el estudio, periodista, editora de Intégrate News Miami. A los dos, muchísimas gracias. Comenzamos con Herbert. Herbert, ¿hasta dónde esta decisión dentro del madurismo, y hay algunos analistas que pueden, y lo decía yo al principio del programa, piensan de que esto puede ser el principio del final? ¿Hasta dónde esto revela una decisión tan seria que puede provocar el final del madurismo? ¿O esto solamente es un asunto que se puede terminar resolviendo dentro del mismo oficialismo? Yo sí creo que es una decisión seria. La carta de Giordani, su expulsión del gabinete, es una expresión de las enormes contradicciones que está viviendo el régimen en su interior y que son el resultado de su incapacidad para encontrarle una salida viable al modelo económico que han tratado de implantar en Venezuela. Han tratado de implantar un modelo socialista que ha fracasado en todas partes del mundo, que estaba fracasando y ha fracasado también en Venezuela. Y lo que ocurre con las derrotas empiezan a generar conflictos, tensiones, acusaciones, frustraciones, y la salida de Giordani es una expresión de esas tensiones, de esas acusaciones, frustraciones. Giordani ha sido un responsable fundamental de la política económica venezolana durante los últimos 15 años, del modelo que se ha intentado implantar allí, que no han logrado implantar. El régimen se siente frustrado, confrontado con su propia base de apoyo político y al no poder encontrar salida o explicaciones, pues esas peleas y esas tensiones han dado como una de las primeras bajas y estoy seguro que no la última, ni mucho menos la del ministro de Planificación. María Eugenia, esto es una crisis dentro del madurismo, o sea, Giordani actúa por su cuenta. Hay algunos que creen que además de Giordani está la pugna entre Cabello y Maduro y además otras pugnas que probablemente ni siquiera las conozcamos. Sí, lo que está pasando en Venezuela no es fácil de dilucidar porque los intereses internos que hay dentro del madurismo, junto con el chavismo radical y junto con los militares, pues es algo que es una olla de presión. Y esta olla de presión está impactando directamente lo que es la vida nacional en sus distintas aristas. Diosdado Cabello y Nicolás Maduro son como agua y aceite, en esencia en lo que es la ideología y en la forma de desarrollar y de gerenciar el poder. Y eso hace que pues cada uno tenga sus seguidores y cada uno tenga sus intereses muy bien marcados, que sabemos que son contrarios a lo que es el interés del pueblo venezolano. Herbert, ayer precisamente nuestro periódico local, el Nuevo Herald, publicaba un artículo de análisis de fondo en el cual decía: llegó el momento en que la oposición estaba esperando, o sea, que se empieza a desintegrar el aparato estatal por la crisis económica, que se empieza a fracturar la unidad del oficialismo, pero sin embargo llegó la crisis y la oposición no está lista para capitalizar estos errores del madurismo, del chavismo, de como querramos llamarle, y puede que desperdicien una tremenda oportunidad. ¿Estaría usted de acuerdo con esa evaluación de nuestro periódico? Yo creo que la oposición está viviendo una especie de reacomodo interno a su interior, un reajuste. Yo soy optimista en el sentido de creer que muy pronto, si no es que ya está ocurriendo de alguna manera, la oposición está encontrando de nuevo un rumbo, cómo enfrentar la actual crisis. Creo que la magnitud de esa crisis y la oportunidad que se está abriendo efectivamente son un aliciente muy fuerte, un estímulo muy fuerte para que la oposición dé la respuesta que el país espera de ella. Por Herbert, supuesto, eso es como dicen los americanos, wishful thinking, ¿no? Usted tiene de alguna manera evidencia que eso esté sucediendo, porque hasta ahora realmente desde acá, por lo menos desde acá, yo no he visto evidencia de que haya un intento serio por parte de la oposición de decir: el reto que tenemos es grandísimo, si no lo enfrentamos juntos no vamos a ninguna parte, vamos a sentar a conversar. Al contrario, lo que escucho es que las denuncias se profundizan y que son más fuertes en tono, por lo menos lo que estoy escuchando desde acá. ¿Tiene usted otra información que le dé esa esperanza? Bueno, yo creo que es un poco más que wishful thinking. Yo converso con alguna frecuencia con dirigentes de la oposición
oposición venezolana, y recientemente, de mis conversaciones más recientes, de las informaciones más recientes que yo tengo, creo que ahí iba a haber un esfuerzo de los principales actores de la oposición venezolana por encontrar un nuevo acomodo. Si usted se fija en las últimas declaraciones, por ejemplo, de la Mesa de la Unidad, allí se ha dicho que está planteado un reajuste, una nueva plataforma, lo ha dicho el secretario general de la mesa. Y del lado de aquellos otros actores que han tenido mayor relevancia, como Antonio Ledesma, como María Corina, también han habido algunas declaraciones, especialmente Antonio Ledesma, quien ha estado hablando, replanteando el tema de la unidad. Entonces, lo que yo creo que viene es un nuevo esfuerzo con una recomposición al interior de la oposición de una plataforma más amplia, más flexible, más diversa al que existía hasta ahora de la Mesa de la Unidad, que incorpore todos estos actores nuevos que han aparecido o que han adquirido mayor relevancia, como por ejemplo los estudiantes. En ese sentido, pues es que soy optimista y digo, más allá del simple deseo de que eso ocurra. Ojalá que sea así. María Eugenia, los estudiantes estaban, aunque sin lugar a dudas son protagonistas, y de alguna manera son el catalizador que ha utilizado el pueblo venezolano para expresar su frustración. Ya hacía algún tiempo que no se manifestaban. Van a hacer una manifestación mañana, creo que es a nivel nacional. ¿Qué sabes de ella? ¿Qué efecto puede tener? ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener? El tema con los estudiantes es que los estudiantes son los hijos de alguien, son los nietos de alguien. Y los estudiantes son esa cara del pueblo de Venezuela que está tomando el rol histórico que les ha correspondido en este momento. Yo, como decía Herbert, yo sí soy optimista porque yo creo que la oposición tiene distintas caras que están tomando los distintos caminos que hay que hacer. Con respecto a la movilización de mañana, es importante dejar claro que el movimiento estudiantil está más unido que nunca, que está mostrando caras nuevas, que está mostrando nuevos liderazgos, que están llevando al pueblo venezolano a seguir creyendo, porque hay que creer que hay una salida, y esta salida, e independientemente del tiempo que tome, porque sabemos que los procesos históricos no son inmediatos ni ocurren en el periodo de tiempo que uno quisiera que ocurrieran, estos procesos históricos y la salida que va a tener Venezuela va a estar liderada por el movimiento estudiantil. Yo sí estoy consciente de eso. He hablado con algunos analistas del tema venezolano que me dicen lo peor desde el punto de vista económico todavía está por llegar. Las próximas semanas, los próximos meses, el gobierno de Maduro tiene que tomar medidas para tratar de salir de esta crisis económica, pero estas medidas lo único que van a profundizar son la escasez, la inflación, etcétera, porque a corto plazo las medidas que hay que tomar son muy draconianas para enfrentar la crisis y eso va a afectar a la población y probablemente veamos cosas todavía peores. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Sí, porque el drama del venezolano, del ciudadano venezolano, va cada vez que él va a abrir la cartera para pagar algo que no hay o para pagar algo que no puede pagar. Además, tiene menos dinero por la inflación. Tiene menos dinero y tiene menos poder de compra. Entonces, esto es algo que ¿cuándo es que se toca fondo? El venezolano toca fondo cada vez que va al automercado y no consigue lo que necesita comprar, o cada vez que sale y no sabe si va a regresar. Entonces esto lo que va es a acrecentar la dimensión de lo que está ocurriendo, pero lo que está ocurriendo, no se puede negar. Claro. Y al no poderlo negar y el gobierno no poder tomar las medidas necesarias para resolverlo, ahí es donde va a venir la catástrofe. Una de las cosas, Herbert, ya casi se nos acaba el tiempo, es cómo lidia, no solamente, los venezolanos, sino la comunidad internacional. Continuamente estamos oyendo un SOS que viene de Venezuela y eso se traduce de diferentes maneras. Yo creo que hay solidaridad internacional, la he visto con María Corina donde quiera que ha llegado, el recibimiento que se le ha dado. Aquí en Estados Unidos hay un debate muy fuerte acerca de qué tipo de sanciones, si se debe dar sanciones, si no se debe dar sanciones. ¿Cómo se articula esa solidaridad para que los venezolanos sepan que no están solos, para que los venezolanos se sientan arropados, acompañados en este viaje tan difícil que es el viaje para reencontrar la libertad de la democracia cuando ésta se empieza a perder o se ha perdido? Yo creo que a partir de enero de este año, febrero, más precisamente, ocurrió un cambio muy importante en el escenario internacional porque fue claro para el mundo que en Venezuela había un régimen o hay un régimen que, entre otras cosas, viola los derechos humanos. Si bien la discusión hasta entonces, hasta antes de febrero de este año, era un poco más sobre el modelo económico que se estaba tratando de implementar y ciertas formas de autoritarismo o un autoritarismo creciente, ya a partir de febrero fue claro para el mundo que de lo que se trata en Venezuela es de un régimen que viola abiertamente los derechos humanos y entonces eso ha facilitado
la formación de bloques solidarios más amplios, más fuertes con Venezuela. Y yo creo que eso está evolucionando y eso se está solidificando internacionalmente, y creo que el régimen, en la medida en que se siente más desesperado por no poder dar respuesta a los problemas económicos del país y a la presión que la base, su propia base inclusive, ejerce contra él, aumentará la represión. Claro que sí, una de las cosas que estamos viendo, el momento en que precisamente María Corina, el caso María Corina, ¿no? El régimen castrista no le ha quedado más remedio que dejar salir a los opositores, de alguna manera para bajar la presión sobre esos opositores. Y en el momento que el régimen castrista se da cuenta de que tiene que dejar salir los opositores, lo que empieza a hacer el régimen de Maduro es no dejar que los opositores salgan, y esto es lo único que va a traer un spotlight mucho más fuerte, mucho más vibrante sobre ellos. Herbert, desde acá de Miami, nuestro abrazo y nuestro agradecimiento, ¿eh? Igualmente, gran saludo para ustedes. Gracias, a ti, María Eugenia, muchas gracias. Un placer tenerte acá, un verdadero honor. Muchísimas gracias. Tuvimos a la hija de ella hace ya un tiempo atrás, precisamente analizando las elecciones de Venezuela, y uno entiende, nada, está el palo, está la astilla, ¿no? Gracias. Gracias, muchas gracias. De Intégrate News en Miami, María Eugenia. Vamos a publicidad y regresamos con un tema realmente escabroso, difícil y muy humano. Es el tema de los niños que están pasando la frontera hacia aquí. Tenemos una niña de 17 años, salió de Honduras, y las circunstancias en que salió y lo que le pasó en la frontera es bien dramático, y lo va a compartir con nosotros. Por supuesto, su identidad se va a mantener pues reservada, y ustedes se van a dar cuenta cuando se lo contemos por qué vamos a mantener su identidad pues anónima. Regresamos.